educador, político, diputado, Portillo Cuadra, y el amigo de la hermana República de Alemania, Damián, a Diego Echegoyen, mi amigo que nos conocimos en San Miguel por casualidad y hemos hecho una gran amistad. Recorrimos los pueblos más pobres de El Salvador y eso es lo que él me dijo: tenés que estar conmigo en este evento. Gracias, Diego, por tu invitación. Un saludo a todos los políticos aquí presentes, diplomáticos, empresarios y a los más importantes de este día, a los coautores de este gran libro, El país que viene, Horizonte Común. Educación y formación, herramientas para construir el país que viene. Hablar sobre el país que viene y descifrar el horizonte común para nuestro país me hace recordar una historia personal, que es seguramente la vivencia de muchos salvadoreños. Provengo de una familia humilde y trabajadora, originaria de Chapeltique, en el departamento de San Miguel. El mayor grado al que se podría aspirar era hasta 6º grado. La mayoría de jóvenes, después de alcanzar ese nivel, se dedicaban a la agricultura y no había ninguna oportunidad de seguir formándose. Solo era posible estudiar 7º grado en San Miguel o en San Salvador. Lo recuerdo muy bien, yo tenía sueños grandes, quería ser un profesional, quería volar, pero no alcanzaba para las alas. Para alcanzar mis anhelos necesitaba recursos económicos, pero también la confianza de alguien que creyera en mí. No existía la capacidad de mis padres para brindarme la educación. Mi hermana Edith y yo nos graduamos de 6º grado el mismo año y ambos queríamos proseguir estudiando. Unos días después de la graduación escuché una conversación entre mis padres. Mi papá le dijo a mi mamá que no alcanzaba el dinero para poner a estudiar a ambos. Salir del pueblo para ir a estudiar no era nada barato. No podía exigir a mis padres, por lo que sentí la responsabilidad de pensar en la búsqueda de diferentes oportunidades. Siempre fui consciente de aprovechar la vanguardia de nuestra sociedad nos iba mostrando. Recuerdo que el telegrafista, el alcalde, el sacerdote, el juez y el profesor eran personajes más importantes de mi pueblo. El telégrafo era sinónimo de modernidad, de avances tecnológicos y nuevas comunicaciones. El telegrafista era un modelo a seguir de aquel entonces. Consideré que aquel oficio podría ser una oportunidad. Lo vi como una alternativa para aprender algo nuevo y con el tiempo ser un profesional. Pero no sucedió así. Un compañero de clase vino a San Salvador a matricularse a la institución educativa para continuar sus estudios. Al día siguiente, cuando regresa al pueblo, me abordó y me preguntó que si yo no iba a continuar mis estudios. Le respondí que no existían las condiciones económicas para que yo estudiara. Era mi hermana quien debía tener esa oportunidad. Él me dijo que le había comentado al director del centro educativo que tenía un amigo que era muy talentoso, que había sido presidente del grado, capitán del equipo de fútbol. Le insistió en que yo merecía una media beca para estudiar. Así es como un par de días después de esta conversación, viajé a San Salvador a realizar una entrevista con el director del colegio, hoy cardenal de Nicaragua, Miguel Obando y Bravo. Al escuchar mi historia, él optó por brindarme una beca completa. Esto me permitió hacer realidad mi sueño de prepararme académicamente.
Con el tiempo combiné mis estudios y me incorporé al campo laboral. Trabajé en el área de electromecánica para varias empresas y la última de ellas fue Siemens, compañía alemana. Trabajé para toda la industria azucarera. Pero en 1975 fundé mi primera empresa llamado Talleres Exal, especialista en ingenios azucareros. Por aquellos años, contiguo a mi casa, en la colonia San Luis, llegó a vivir una señora y sus hijos. Ella me pidió que le brindara la oportunidad a uno de sus hijos para que lo aceptara como aprendiz en mi taller. Le di la oportunidad para que aprendiera un oficio, pero a los 6 meses el joven me aborda y me dice que quería seguir mis pasos, es decir, ser un profesional. Observar su entusiasmo me hizo recordar que a su edad yo tuve el mismo sueño. Lo envié a un colegio salesiano para que se matriculara en una carrera técnica. La respuesta del director es que no había cupo. El muchacho volvió desmotivado y frustrado. Sentía que su sueño se había truncado. Ante esa imposibilidad, visité personalmente al director y le supliqué que aceptara al muchacho. Él solo contaba con su mamá y yo quería apoyarlo con los costos de sus estudios para que un futuro cercano fuera un ciudadano de bien. Además, era su sueño convertirse en un profesional. Sin lugar a duda, había que respaldarlo. Como había un grado de amistad con el director, pensé que iba a ser fácilmente recibir un sí. La respuesta fue la misma: no había cupo. Esa noche en mi casa tomé papel y lápiz e inicié a elaborar un plan para crear una institución educativa de carreras técnicas. No tenía mayor recursos económicos, pero sí todas las ganas de apoyar a aquel joven. Al siguiente día visité al mismo director y le pido consejos sobre mi proyecto. Y él sonrió y me dijo: yo lo sabía. Él me conocía, sabía que no me iba a dar por vencido. El muchacho iba a estudiar, aunque tuviese que fundar un colegio para lograrlo. Un mes después de esa conversación, inauguré el Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos, más conocido como Instituto Técnico Exal. Empecé con 5 maestros, 97 alumnos y 2 carreras técnicas, electricidad y electrónica. Hoy, en el 2018, nuestra familia educativa se compone de 140 maestros e ingenieros, 2.000 alumnos y 15 carreras técnicas, con más de 20.000 jóvenes exalumnos insertados en el campo laboral y universitario. Hemos creado carreras que eran atípicas, que no existían en el mercado salvadoreño, y lo hacemos pensando en la empleabilidad, es decir, que el alumno que se gradúa de aeronáutica o turismo de mar encuentre trabajo, así como en nuestro colegio. Creo fielmente que la educación que le brindemos a la juventud salvadoreña debe responder a las necesidades del mercado. El sistema educativo actual no funciona. Tal cual están las cosas, nuestros jóvenes no van a obtener un empleo. La industria no va a crecer en el círculo virtuoso de la economía, no se va a impulsar. Nuestros datos indican que el retorno de inversión de una carrera técnica, por ejemplo, la electromecánica, es de 1 año. Y en muchos casos, los jóvenes que se gradúan de marinos mercantes, especialistas en turismo de mar, pueden llegar hasta cuadruplicar su salario mínimo. La formación de un ser humano pasa por un proceso diseñado por los gobiernos y el resultado de esta labor debe ser una educación para detonar los sectores estratégicos del país. Nuestro sistema educativo debe cumplir con las normas internacionales para asegurar gente formada que posibiliten
un país fuerte para ser competitivos y conectados con la cadena de valor a nivel internacional. Para transformar el país hay que educar y formar a los salvadoreños con una educación que le acredite como profesional en cualquier país del mundo. Posibilitemos que el país que viene no obligue a los jóvenes de un pueblo a haber roto sus sueños. Asegurémonos que el horizonte común sea justo y lleno de oportunidades para formar ciudadanos de bien, construyendo un nuevo salvadoreño con las competencias, principios y valores, y que sea hombre capaz de crear cambios con responsabilidad en nuestra sociedad. Necesitamos un sistema educativo, formativo y diversificado en el que los sueños se hagan realidad, capaz de crear un salvadoreño ciudadano del mundo. Yo soy un soñador. Con la juventud salvadoreña hemos formado a más de 20,000 jóvenes, en su mayoría técnicos bilingües certificados para trabajar en cualquier parte del mundo. Mi sueño es que esta herramienta se lleve a nivel nacional. Necesitamos políticos que crean de verdad en la educación, porque la única herramienta para sacar de la pobreza a nuestro pueblo es la educación, no hay otra herramienta. Yo lo he vivido todos los años en mi colegio. Tenemos 300 jóvenes becados de los pueblos más pobres de El Salvador. Jóvenes que dormían en Tapesco con un petatillo, hoy hablando inglés, ingenieros aeronáuticos, certificados para trabajar en cualquier parte del mundo. La vida les cambió con una beca. Yo soy producto de una beca. Siempre que doy una beca estoy pagando una deuda. Mi sueño es ese, tener una juventud que crea en los salvadoreños. Yo le pido a los políticos, como decía San Juan Bosco, a todos los educadores, que no basta amar a nuestros alumnos, lo importante es que los alumnos se sientan amados por nosotros. Yo le digo a los políticos que no basta, pues, que los jóvenes crean en los políticos, lo importante es que los jóvenes crean en los políticos. Ojalá lleguemos rostros nuevos y veamos la política como un apostolado, porque la política es la carrera más noble en este mundo. La política es para servirle al prójimo, no para servirse del prójimo. Y es hora que todos los salvadoreños nos metamos nuevos rostros, jóvenes talentos como los coactores de este libro, a nivel nacional, grandes líderes, que tienen que insertarse también en la política. Ya el Papa Francisco dice que no podemos jugar a seguir siendo Pilato, solo lavarnos las manos, tenemos que estar en la política. Hay que meterse a la política y los partidos tienen que abrir sus puertas a la juventud talentosa de este pueblo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, don Reinaldo Carballo, por sus palabras inspiradoras. Y a continuación tendremos las palabras del doctor René Portillo Cuadra, diputado y secretario de la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Legislativa. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos, ilustres prologuistas de este tercer libro, El país que viene, un horizonte común. Un saludo fraterno a todos ustedes que son los verdaderos protagonistas de esta mañana. Igualmente para todos aquellos que han acompañado este esfuerzo en su tercera edición
especialmente a don José Roberto Dutriz, presidente del Grupo Dutriz. Es un verdadero honor sumarme a este esfuerzo de país que ha venido desarrollando Diego Echegoyen, coordinador y editor del País que Viene, un horizonte común, que busca incidir en las transformaciones políticas, culturales, sociales, económicas, educativas, bajo la visión de la actual generación de jóvenes de nuestro querido El Salvador. Tras la firma de los acuerdos de paz, cerramos la página de la confrontación e intolerancia a las ideas políticas y abrimos otra basada en la pluralidad ideológica, la subordinación al Estado constitucional de derecho y un compromiso con la reconstrucción del tejido social. La posguerra no ha sido fácil. El conflicto social que vivimos sigue condicionando el presente y el futuro de nuestras generaciones. Los únicos enemigos a los que debemos de derrotar es la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción, la improvisación y el despilfarro de recursos públicos. Ese horizonte común significa crear más espacios de participación, promover el trabajo decente, invertir en educación de calidad para provocar el desarrollo de las competencias, invertir en innovación como herramienta del desarrollo, construir un sistema de salud incluyente, progresivo y digno, impulsar la gobernanza definida como la interacción de acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, construyendo para ello las instituciones transformadoras que requiere una sociedad justa y democrática. Esta transformación está en nuestras manos. Estoy convencido que ustedes, jóvenes visionarios, cuentan con el liderazgo, compromiso y determinación para emprender este camino que no tiene retroceso. Esta mañana, ustedes son la expresión del futuro de nuestro país. Al ver a jóvenes de diferentes tendencias ideológicas, Abraham, Josué, Adrianita, Jaime Sandoval, diputado joven de Sonsonate del FMLN, Jamie, una funcionaria joven, al ver a Andy, a Juan y a una cantidad de personas, hermanos, jóvenes, emprendedores, este país es de ustedes, este es el país que ustedes van a heredar, pero lo van a heredar forjando su propio camino. Si hay algo en lo que coincido plenamente con el ingeniero Carballo, es que la solución de un país en vías de desarrollo es la educación. Es la educación. Yo tenía un alumno que llegaba tarde todos los días a clases, a las 6:30 de la mañana. Y un día le pregunté, ¿por qué venís tarde a clases? Y me dijo, es que vengo desde un cantón, de un municipio de Chalatenango, y me levanto todos los días a las 3 de la mañana y camino 40 minutos para llegar a un cantón para abordar un pick-up. Camino a las 3 de la mañana, esté lloviendo o no esté lloviendo. Y ese pick-up me saca a un municipio donde después abordo un bus que me trae hasta San Salvador. Y me dijo, y ya que usted está tan interesado en conocer mi vida, yo le quiero contar que vivo solo con mi abuelita. No conozco a mi papá y mi mamá trabaja en Estados Unidos y me financia mi estudio. Yo quiero pedirle un favor a usted, que le ayude a la escuelita del cantón donde yo estudié primaria. Y le dije, ¿cómo le podemos ayudar? Con libros, con cuadernos, con útiles escolares. Y juntamos con todas las secciones de esa misma materia 3 cajas de cartón con útiles escolares. Rentamos un pick-up y fuimos.
a la escuelita del cantón donde él estudió primaria. Había un punto donde el vehículo ya no podía pasar y los jóvenes empezaron a cargar en sus hombros las cajas de cartón. Caminamos durante 45 minutos. Pasamos 2 ríos, subimos 2 lomas y le pregunté después, mira, ¿dónde está la escuelita que tú me dijiste? Y me dijo, ahí está. Era un árbol de amate y bajo las ramas del árbol de amate pendía una pizarra, 40 niños recibiendo clases, unos sentaditos en ladrillos de construcción, otros sentaditos en bancos de madera que habían llevado de su casa. Y le pregunté al maestro, ¿en estas condiciones da clase? Y me dijo, sí. Bueno, le dije, pero en la televisión dicen que dan vasos de leche, útiles escolares, uniformes, zapatos. Y me dijo, a mi escuela no llegan, pero quiero decirle que tampoco los recibí en el pasado. Quiero decirles que ese joven del cual estamos hablando es un alto funcionario del órgano judicial en este momento. Orgulloso de ese esfuerzo de ese joven. La educación es el único motor que saca de la pobreza a las personas. Es el motor del desarrollo. Por eso es que la clase política y los tomadores de decisiones debemos firmemente de apostarle a la educación, pero a una educación de calidad, a una educación incluyente. Debemos de trascender y dar un presupuesto de la educación que sea justo, conveniente, equilibrado, pero sobre todo bien ejecutado. Hay muchos programas buenos que se están ejecutando en este momento a nivel educativo y merece darles continuidad. Y hay otros que necesitan ser mejorados para que la educación no se convierta en un privilegio, sino en un derecho. Termino diciéndoles unas palabras del presbítero inglés John Henry Newman, por cierto, recientemente beatificado por el Papa. Él dice, Señor, no te pido ver el horizonte lejano. Un paso por día es suficiente para mí. Ese es el paso que esta mañana estamos dando hacia el horizonte común. Muchas gracias, felicidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a don René Portillo Cuadra por sus palabras. Y a continuación invitamos a compartir también sus palabras e impresiones a don Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. Muchas gracias. El día que recibí la llamada de Diego, tenía en mis manos un reportaje que nos hablaba de un experimento que recientemente hicieron en MIT. Y el experimento coincidía en lo siguiente: habían tomado un ratoncito, lo habían metido a una jaula, en la jaula había una trampa eléctrica. El ratoncito, cuando entró, tembló y retrocedió. Recordó que en esa trampa se había quemado la patita. Pero resulta que eso nunca sucedió. Diego, eso nunca le había pasado al ratoncito. Lo que pasó es que en un laboratorio de MIT, 2 chicos muy jovencitos habían estado haciendo un experimento.
de cómo a través de un pulso de luz, cómo podían colocarle una información, un falso recuerdo en una zona del hipocampo a ese ratoncito. Un pulso láser, no un chip, no un microchip, un pulso láser. Y habían logrado colocar en esa zona del hipocampo un falso recuerdo al ratoncito. Eso tenía en mis manos. Cuando Diego me llama para pedirme que prologara el libro, yo ya conocía los dos libros anteriores. Y bueno, sentí que para mí era desafiante prologar un libro de este tipo. Por supuesto, muy honrado, Diego. Y quiero felicitar a todos los articulistas y las articulistas. Este experimento tiene que ver con nuestro país, porque uno de los muchachos, uno de los científicos, es un jovencito salvadoreño que se llama Steve Ramírez, y el otro es un jovencito de origen chino que se llama Su Liu. Y recordé en aquel momento cómo los dragones asiáticos, hoy conocidos así, vivieron en situaciones parecidas a las nuestras y tomaron de su memoria, de su mitología, la idea del vuelo del dragón, y ahora son los dragones asiáticos. Recordé que el guanaco es un animalito que no es de esta zona, es un animalito de los Andes y de la Patagonia que vive allá junto a la llama y la vicuña, nada que ver con nuestra realidad. Pero también recordé que nuestros ancestros sí asociaban su energía, sus sueños, sus deidades al jaguar. Y que quizás nosotros debíamos de pensar en el salto del jaguar y unirnos alrededor de eso. A lo mejor dejar de ser guanacos, quizá, ¿verdad? Tomen esto en borrador. Y decidí redactar un prólogo pensando que es tiempo de apurar el futuro, de que no nos podemos seguir entreteniendo en esa grillería de polarizaciones y discusiones insustanciosas, de ponernos a trabajar. Y comencé a pensar cuál había sido el concepto de juventud que nos habían inoculado desde el pasado y en el presente. Recordé que en el pasado a la juventud le decían: la juventud es el futuro, para desarraigarla del presente. Sin embargo, desde hace muchas décadas, eso comenzó a cambiar. Ya Gabriela Mistral, en su época, desmintió eso y dijo que la juventud era presente y futuro. Pero hay otros pensadores que creen que la juventud debe ser presente, futuro y memoria. Presente, futuro y memoria. Porque de tus valores históricos, culturales, también puedes construir futuro. Quizá una nostalgia del futuro. No recrear el pasado, sino construir el futuro con todos los valores cívicos, humanos, culturales,
Recientemente, casi simultáneo con esto, nos invitaron porque aquí hay otros invitados, a un último encuentro de jóvenes en Estados Unidos de la diáspora salvadoreña, todos salvadoreños. Y la inquietud era el tema de la migración, el problema que viven nuestros migrantes. Y en relación con eso, yo les decía que somos una humanidad migrante. Porque, ¿cómo surge la vida aquí? La vida es migrante, es un polizón que viene en los aerolitos que bombardean la Tierra y que crean un planeta verde y azul. Pero ¿de dónde venimos además? Venimos de aquella Eva matricial del África, de la Eva mitocondrial, de donde viene toda la humanidad en varios oleajes de migraciones. Recordé lo que estudié, que cuando llegaron las carabelas a nuestro continente, ya nosotros estábamos aquí. Habían civilizaciones esplendorosas, habían en algunos lugares ciudades más grandes que París, habían pirámides. Aquí ya se conocía el cero, pero no el cero de la India, sino el cero binario, el número sagrado. Por eso es que nuestra civilización ya tenía una triple rueda calendárica: la cuenta larga, la cuenta media y la cuenta corta, del tiempo y la distancia. Ya conocían el cero. La unidad mínima de medida del tiempo era el tun, 400 años. Y la unidad mínima de la cuenta larga era el alatún, era 64 millones de años. Y con eso medían el tiempo y medían las distancias astronómicas. Algunos de los que vinieron no conocían eso, porque ese conocimiento, que es distinto, el cero hindú, había llegado por la ocupación árabe, que representa el vacío. El cero nuestro era un número binario, todo era binario. Entonces les decía que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de nuestra cultura, y reivindicar ese derecho de soñar, asumiendo que el derecho de soñar de nuestros jóvenes es un derecho humano que tiene que ser universalmente aceptado para que no hayan niños ilegales en el mundo ni jóvenes ilegales en el mundo. Y que el desafío de nuestro tiempo en El Salvador debe resumirse en un derecho: el derecho de la juventud de realizar el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Ese probablemente es el más vital interés nacional. ¿Cómo logramos que la niñez y la juventud salvadoreña pueda realizar el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño? Y un sueño común, un horizonte común, porque somos una sola nación dentro y fuera del país. El territorio es otra cosa. El concepto de nación es distinto. Somos una sola nación dentro y fuera del país. Somos un solo pueblo dentro y fuera del país. No sé si les va a gustar el ejemplo que voy a poner, pero Israel tiene un territorio pequeño como nosotros, pero es una nación fuerte. Nosotros tenemos que convertirnos en una nación fuerte y unida para ser un país fuerte. Dibujar y defender ese horizonte común. Esto naturalmente nos lleva a la necesidad de democratizar la estructura de oportunidades en el país. Avanzar, en primer lugar, a una economía abierta hacia adentro,
construir una economía de amplia base empresarial, donde pueda haber empresas gigantes, grandes, pequeñas, pero también micros, medianas. Es decir, un colchón de micros y pequeñas empresas y un colchón de micros y pequeños emprendedores y de medianos. Esa es la historia de los dragones asiáticos. Una apuesta a la riqueza país, que crezca la riqueza de las empresas, pero también de las medianas, también de las pequeñas, también de las micros, también de los microparceleros, también de los microemprendedores. De eso se trata el desafío. Nunca una economía de privilegios, sino convertir a El Salvador en la casa de todos. Yo creo que si pensamos así, las polarizaciones se nos vuelven ociosas e insustanciosas. Avanzar al mismo tiempo a un gobierno abierto. ¿Abierto a qué? Abierto a la ciudadanía, porque la soberanía no reside ni en el mercado ni en el Estado. El soberano no es ni el Estado ni el becerro dorado. La soberanía reside en... La Constitución es muy clara. Entonces necesitamos un gobierno abierto. Necesitamos una democracia representativa, pero que también se termine de aceptar el derecho de los jóvenes a la autorrepresentación, el derecho de la sociedad civil a la autorrepresentación. Si tú bloqueas eso, ¿cómo vas a construir una sociedad integrada? Entonces necesitas una sociedad abierta hacia adentro y una economía abierta hacia adentro y hacia afuera también, pero no solo hacia afuera. Abierta a tus propios ciudadanos, a los derechos de la gente, a sus sueños. Por eso es que hay que defender y proseguir con los programas de apoyo a la niñez, que como se dijo, podrán tener insuficiencias. Hay mucho que hacer. Yo creo que son importantes los zapatos de los niños, los uniformes de los niños, la leche de los niños, la computadora, porque comunica a la niña con la ciencia, con el saber, con el mundo y con el futuro. Y hay que llevar eso hasta el bachillerato. El ingeniero Carballo, nos hablaba, él es becario y tiene a muchos becarios. Yo conozco mucho esa experiencia y la apoyo. Y en la Universidad Nacional había 8.500 becarios, entre remunerados y exonerados. Hoy hay 1.000 más. Necesitamos una educación abierta. Eso no es populismo. Necesitamos una educación abierta. La universidad pública abierta para los que vienen de la educación pública. El que se lo puede financiar de otra manera, excelente. Avanzar a nivel del Estado, a un Estado que efectivamente su actividad esté centrada en el ser humano, que el ser humano sea el alfa y omega de la actividad del Estado y de la economía al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de exiguos intereses económicos. Tiene que haber una congruencia y la política también tiene que ser abierta. Una política pública centrada en la gente, un servicio público centrado en los intereses de la gente. Esa tiene que ser la piedra angular de la política. Y creo que para superar, en México a la polarización le llaman la grilla o la grillería, así le llaman. Para superar la grillería aquí hay que superar muchos déficits. Hay muchos estudios que ustedes los han leído. Pero yo creo, y el último estudio que leí fue el que se trabajó para el Asocio para el Crecimiento. Están muy identificadas ahí las restricciones al crecimiento. Pero quiero decirles, yo he estudiado casi todos los trabajos que se han hecho sobre las restricciones al crecimiento. Pero todavía no hay un trabajo que reconozca
el principal déficit. Para mí, hablando de liderazgos de todo tipo, el principal déficit es el déficit de pensamiento estratégico y el déficit de sentido práctico. Hay un enorme déficit de pensamiento estratégico y de sentido práctico. Se requiere mucho eso en la vida. Y cuando hablo de sentido práctico, no estoy hablando de un pragmatismo desmedulado de principios, pero hay que ser práctico en la vida. Y la juventud debe seguir rompiendo telarañas, ideologicismos, pensamientos trasnochados, prejuicios. Ya Einstein nos decía, es porque él descubrió la desintegración del átomo. Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Y es la juventud la que principalmente está llamada a romper todas esas telarañas. De esa manera es que podemos avanzar hacia un país fuerte, próspero, educado, competitivo, seguro, integracionista y en paz. Este libro de la juventud, su pensamiento, sus voces frescas, constituyen una incursión positiva en la política. No sé si esa fue la intencionalidad, pero cuando los jóvenes se pronuncian sobre los destinos de su país, se están pronunciando justamente sobre la política en su más genuino y noble sentido. Maquiavelo te decía que la política es el arte de lo posible, y hay políticos que en aras de hacer lo posible son capaces de vender a su abuelita. No, la política en su más original y noble sentido es compromiso y servicio. Servicio a nuestra población, a nuestra gente. Y por eso es que tenemos que avanzar con la juventud hacia un ejercicio pleno de soberanía efectiva, hacia un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. Eso es lo que reclama la juventud en sus escritos. Y no estoy hablando solo de la ciudadanía electoral, estoy hablando de la ciudadanía social, de la ciudadanía económica, de la ciudadanía fiscal. No estoy hablando de un concepto juridicista. Cuando hablo de la ciudadanía fiscal, estoy pensando es que el ser humano no solo es sujeto de obligaciones, sino de derechos en la fiscalidad. Para cerrar, lo que yo he encontrado en la juventud, en sus escritos, es un reclamo. Lo sentí cuando estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Lo sentí en mi diálogo con la juventud en el exterior. No más muros. Construyamos caminos, no muros. Construyamos puentes, no muros. El Salvador necesita juventudes transformadoras y, en lo que corresponda, juventudes rupturistas, porque con una juventud así todos somos dreamers. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerson Martínez, por estas palabras. Finalmente queremos dar también la palabra al licenciado Guillermo Gallegos, presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, quien se dirigirá a nosotros con ocasión del lanzamiento del libro El País que Viene, Horizonte Común. Bueno, muchas gracias, muy buenos días o buenas tardes. Traía un discurso preparado, pero no lo voy a leer. Voy a decir lo que pienso y siento, como es una característica en mi persona, como lo dijo Diego, que es en él también. Quiero agradecer a Dios la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este bello momento. Este momento que nos significa un horizonte común empujado por 81 jóvenes que decidieron aceptar un reto, nada fácil, por cierto.
Me imagino que cuando a cada uno de ustedes les solicitaron escribir para este bello libro, El País que Viene, ha de haber sido una cosa bastante preocupante para algunos, para otros no, que tienen alguna experiencia. Porque aquí están dejando plasmado su testamento de vida del país que ustedes quieren y del país que ustedes van a echar a andar cada uno en su proyecto personal, colectivo, familiar o donde se desarrollen, tanto dentro como fuera de nuestro país. He escogido 5 nombres al azar, sabiendo que no son solo de mi partido político: Charlín, Abraham, Camila, Ulises, Melissa, 5 personas que hoy están escribiendo en este libro, de diferente partido político o diferente sector, pero que tienen una misma visión de país, un horizonte común, un rumbo el cual el país debe de seguir adelante con ustedes. Son ustedes los encargados de ahora en adelante de darle continuidad a todo este proyecto. Quiero expresar unas palabras de agradecimiento, reconocimiento y admiración para Diego Echegoyen. Yo siempre he visto en Diego, desde la primera vez que lo conocí, un excelente ser humano, un gran profesional, una persona que donde quiera que está irradia positivismo, irradia mucho optimismo, irradia nobleza, irradia seguridad, irradia futuro para nuestro país. Yo creo que los 81 jóvenes y todos los que han estado a lo largo de este proyecto que ha durado 6, 7 años, todos tienen un ejemplo a seguir en Diego. Yo quiero nuevamente reiterarles mi felicitación, mi orgullo como funcionario público, como salvadoreño, para cada uno de ustedes y de sus familias, que de seguro los apoyaron y los respaldaron en todo este camino, en todo este andar a lo largo y ancho de la construcción de un proyecto para nuestro país. Cuando Diego me dijo hace 4 o 5 meses, el 30 de enero va a ser el lanzamiento del libro, yo lo sentía que era bien lejano, que era una cosa que nunca iba a llegar. Pero hoy es 30. Hoy ustedes están dándose a conocer a nuestro país y al mundo. Pongo un ejemplo. Recientemente, en abril del año pasado, visité el Japón. Me dio mucho orgullo encontrarme un joven que había participado de jóvenes en el exterior. Conversamos, platicamos con él y nos dijo que había sido una vivencia muy importante. Gracias, jóvenes salvadoreños, por confiar en nuestro país. Yo siempre he dicho, y lo dije en la Convención de Jóvenes en el Exterior, con la cual estuvimos con Gerson hace un par de semanas, ser salvadoreños debe constituirse un orgullo para cada uno de nosotros. Si volviéramos a nacer, desearíamos y le pediríamos a Dios nacer en El Salvador. Mexicanos hay miles, millones, colombianos hay millones, brasileños hay millones, pero salvadoreños somos tan pocos, aproximadamente 6 millones de salvadoreños. Somos realmente un país o unos ciudadanos muy pocos de nuestro país. Realmente somos muy pocos y de eso debemos de sentirnos orgullosos. Gracias de todo corazón, que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, licenciado Guillermo Gallegos, por sus palabras. Y a continuación, para el cierre de este evento, quiero también darle la palabra a Diego Echegoyen, editor y coordinador del País que Viene, que se dirigirá a nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Claudia es autora del primer libro, El País que Viene, una generación comprometida. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que cuando estamos en directo en televisión se cometen algunos errores. No mencioné, pero como ya se pudieron dar cuenta, que el ministro, le digo ministro por mucha admiración, el señor ministro
Gerson Martínez pues también es prologuista del libro, olvidé comentarlo al inicio. Muchísimas gracias. Lo que él no cuenta de cuando le conté es que no dudó, ¿verdad? Quiero contarles que en estas andanzas dijo bien el presidente, 6 años, porque entre lo que empezamos el proyecto y ahora, pero ya editando libros, 4 años, cada día nos ha tocado estar en un evento con el señor canciller, en un evento con la viceministra Handal, con el presidente de la Asamblea Legislativa, incluso un día coincidimos con el precandidato presidencial de Arena, y todos los días cambio de partido, porque todos los días, hoy Diego está con hoy Diego está, pues depende de dónde estemos, ahora van a decir, presidente, que estoy con el PDC, con Gana y con Arena, y el FMLN. Para terminar, quiero leerles la dedicación que hacemos en el libro, dedicado a todos los jóvenes que no renuncian a sus sueños, a quienes siguen con mucho entusiasmo sus ideales y apuestan todo su esfuerzo por las grandes cosas que añoran del futuro. A los héroes anónimos que ponen su entrega y solidaridad en favor de un país que les necesita tanto. A todos los líderes que constituyen un ejemplo con su entrega, coherencia y compromiso. Siendo coherente, llevo 4 años hablando de jóvenes y relevo y he decidido dar un paso al costado, al frente del país que viene y entregárselo a un grupo de jóvenes que les pido pasar acá al frente para que tomen el relevo de este proyecto, por lo que yo dejaría el proyecto a partir de este día y serán ellos quienes continuarán. Alexander, Cristian, no sé si están por acá. Sí, por favor pueden pasar. Sí. Llamo también a Andrea y Luis Villatoro también. Sí, Melissa y Noel. Aquí, por favor. A partir de hoy, los editores y directores del país que viene son estos jóvenes y creo que es justo que una nueva generación de talento retome lo que es el país que viene. Habrá un proceso de 6 meses donde trataré de contarles un poco la idea del proyecto, cómo ellos son autores, ya conocen cómo funciona, así que les pido un aplauso para ellos, por favor. Y quisiera que hagamos una sola fila con la mesa, con la línea de honor, una sola fila, por favor, una sola fila. Ok. Muy bien. Y le van a hacer, la agenda era que yo le entregaba el libro al presidente, pero me gustaría que Melissa, en nombre de la nueva generación del país que viene, le haga entrega al presidente de la Asamblea Legislativa del tercer libro del país que viene. Muchísimas gracias. Y con esta entrega del país que viene al nuevo grupo Consejo Editor de esta iniciativa, damos por finalizado este importante evento, agradeciéndoles su presencia, el entusiasmo que han tenido durante esta jornada e invitándoles a un refrigerio. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.